Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a su canal y podcast de Extraviados Extraviados y y Sedientos. Sedientos. Es correcto, un podcast donde dos amigos que ya tienen demasiado tiempo conociéndose están platicando y llevando estos temas que normalmente vamos platicando día a día a poder que lo puedan entender un poquito más, ¿no? Sí, dos compas. Dos compas con muchísimo tiempo ya de conocernos, que ya ahí vamos cada vez haciendo más fuerte esta relación. Así es. Pues arrancamos. A ver, platícanos en qué capítulo nos encontramos, platícanos también alguna Así novedad. es. Vamos en el capítulo número 4. Ujú. Ya cada vez más se van sumando más capítulos. Hace Sí, tiempo que pensábamos que esto iba a ir avanzando poco a poquito, ¿no? pasito a pasito, Así suave, es. suavecito. Sí, ahí vamos, poco a poquito, como dicen, poco a poco se construye lo bueno. Pues novedades, ya ahora sí, después de tanto batallarle y de tanto sufrir, ya estamos en Apple Podcast y Google Podcast, Ah, aunque suene qué trabalenguas. chido. Y ya después de tanto, entonces, pues también probablemente algunos de ustedes ya nos estarán escuchando por esas plataformas, entonces, de las buenas novedades que tenemos aquí, ¿no? Así es, totalmente, qué bueno. Así es, ¿y cómo estás, Gabriel? Bien, relativamente relajado, Muy bien. contento y el tema de hoy pues me gusta mucho. Sí, Me suele gustar mucho esto, sí que estoy emocionado de lo que vamos a sí. hablar hoy. Sí, es un tema donde podemos sacar muchísima jugo de esto, ¿no? Ujú, Está muy interesante, entonces, para que les escuchen y se queden a escucharlo completo. así es. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, pues creo que ya por lo menos lo hemos dicho un podcast anterior, grabamos los viernes, entonces Ujú, viernes, fin de semana, entonces ya vamos dando las últimas, pero aquí ujú. estamos Sí, sí, grabando y disfrutándolo, ¿no? Entonces, pues así todo es. bien, también emocionado con este tema. Y ya con vida de Ujú. adulto, ya. Esa vida de adulto tan complicada que casi, como el meme donde sale Carlitos diciéndole creo que a Tommy diciéndole, ya no quiero esta vida de adulto, es muy difícil, porque así no. Sí, sí hay un montón de memes de eso, ¿eh? Exacto. Pero pues no queda de otra, no Sí. podemos dejar de crecer. Hay otra donde hay otra donde dice, cuando sea grande quiero ser astronauta, cuando sea grande quiero ser esto, ¿no? Y ya cuando está grande, solo quiero ser feliz, ¿no? Sí, no, de verdad que yo también platico con todos mis amigos de mi edad y que también están en Ujú, el trabajo y dicen, no, ¿cómo desearía quedarme otra vez en la secundaria, en la primaria, ujú. donde solo llegabas a comer y a dormir y a ver tus caricaturas favoritas, ¿no? Ujú, cuando eras feliz y no lo sabías. Exacto, y no, uno de niño hasta quería ser grande y ahorita ya quiere ser niño otra vez. Pero pues bueno, Sí, pero bueno, también tiene sus ventajas, ¿no? En la adultez, exacto. ciertamente. Sí, Muy pero bien, bueno. pues, y, ¿alguna anécdota, y no sé, importante en relación al tema de hoy, en la semana que hayas tenido, que sé, no sé? No, o sea, bueno, creo que como anécdota importante que pudiera ser usada, para dar introducción al tema, creo que uno, sobre todo que estuvimos investigando sobre este tema, leyendo, viendo videos, escuchando gente, fíjate que de alguna manera sí te hace como recapitular después de, Ujú, regresando al tema de esta vida de adulto, de cómo a veces sí tienes que pararte y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Creo que hace mucho tiempo no platico conmigo, no, no tomo esta parte del entender un poquito más lo que estoy haciendo y cómo trasciende lo que ujú. hago de día a día y vas a una monotomía al 100%. Sí, Entonces sí, como anécdota, creo que el haber retomado este tema sí me ayudó como a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? así es. Fíjate que en mi caso, em, como que de repente creces, ¿no? Y ya está así como que la vida así debe de ser, ¿no? Y no sé, lo que todos sabemos, trabajar, no sé, otras cosas, ¿no? Ujú. Casa, Limpiar. limpiar, Ser todo amo de eso. casa totalmente, sí. Y de repente, como que cuando menos lo espero, Ujú, uno se va sumergiendo en la parte de la vida, ¿no? Así como ese diseño que está, ¿no? En el ujú. sentido de la vida diaria o de las cosas que hay que hacer. Y es verdad que este tema me hizo a mí pensar en eso, ¿no? Cuántas veces hago las cosas por hacerlas, Así es. ¿verdad? Porque así son, o porque así se dice, o porque hay que hacerlas. Que si bien no es que sea opción no hacerlas, Ajá. pero también el mi vida hasta qué punto se reduce a así, a vivir así, ¿no? Hacer esto, no sé, A, B, C, D, E,
termina el día, ¿no? esta monotonía, Sí, ¿no? sí, sí. Ajá. Como dicen, trabajo, casa, casa, trabajo o cosas así, Ah, ¿no? como me decía mi novia, vas a un trabajo para pagar una casa en la que no estás, Ajá, entonces, pues, vives sí, eso. Ajá. ándale. Y este tema, pues, me hizo pensar en eso, me hizo pensar en si la vida humana o mi vida, ¿es solo eso Ujú. o hay más, no? O hay algo más. Entonces, Sí. pues, ahora sí, a ver, preséntanos de qué trata. Así es, este tema que, pues, ya les dimos ahí una breve introducción con nuestras anécdotas de cómo fuimos investigando, pero, pues, el tema pueda cambiar en el título, pero al final es, ¿qué es la espiritualidad Ujú. y cuál es la condición de posibilidad de la espiritualidad en el ser humano? Pues, suena grande, pero interesante, Toma ¿no? aire. Sí. Pero sí, un tema súper interesante, creo que del día a día que ahorita más nos está llamando y más está llegando la juventud, a los adultos, a todos, ¿no? Ujú, sí. Fíjate que aquí cuando dice, ¿cuál es la condición de posibilidad de la espiritualidad en el ser humano? Ahí va. Respira, Sencillamente respira. es, ¿qué hay en ti y en mí que hace posible la espiritualidad? Así de Mm, así de así de simple, ajá. sencillo, sí, sí, sí. Suena muy grande, pero así de sencillo es eso. Ujú, sí, ¿qué hay en mí? Porque, bueno, de la nada nada sale, ¿no? Ujú, O sea, no es como que de la nada ya no. exista. Ajá. Si hay espiritualidad es porque parte de lo que soy, parte de mi naturaleza, parte de la constitución del ser Ujú, humano, pues hay espiritualidad, ¿no? Entonces, la condición de posibilidad es eso que está en mí que hace posible, ¿no? que La exista. espiritualidad y, por ende, las operaciones espirituales, ¿no? Ujú, ¿Verdad? ujú. Súper sencillo, que de alguna manera trataremos aquí de explicarlo dentro de nuestros conocimientos básicos o Ujú. vagos, pero pues trataremos, ¿no? O abstracto. Ajá. Sí, no, como decíamos, al final la idea de esto es tratar de platicarlo de manera muy sencilla y que lo entiendan, ¿no? Sí, pues mira, propongo iniciar con que me platiques y nos platiques. ¿Tú cómo ves? Así en las calles, no sé, en el tumulto, en Día a día, las ¿no? ujú, sí, 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 en el día a día, en las cosas que ahora sí que a donde vas, pues, no sé, en las salidas que haces Ujú. tú, ¿qué es lo que observas con la espiritualidad en la sociedad, en tu ciudad? A ver. Fíjate que sí, creo que últimamente la espiritualidad ha tornado un concepto distinto a lo que realmente nosotros conocemos, pues. Porque de alguna manera, ahorita, como dicen, puedes ir a hacer yoga o puedes ir a hacer, ¿cómo le llaman? Meditación en el cerro, donde no vas a a escuchar a nadie más que los pajaritos y cosas así, donde te llevan como ya un concepto extraño, ¿no? A temas más, por así decirlo, tratando de saciar esta necesidad del ser humano a interiorizarse y a conocerse. Entonces, sucede también mucho con mis amigos y con las personas que me relaciono, en las cuales me dicen como de, es que yo, por ejemplo, voy a, no sé, a la barranca y me siento a la hora del amanecer y conecto conmigo y la naturaleza y siento que los pajaritos me hablan y cosas así, porque vi un video donde alguien decía que es la manera natural en la cual conectas y en la cual llegas a esta espiritualidad interior Ujú, sin entender el concepto real de la espiritualidad, ¿no? Entonces, creo que ahorita el hombre está llevando a esta parte de la de la pseudo espiritualidad, ¿no? De no entender el concepto real, ujú. porque sí, sí ha sido distante y distinto. En honor al título del canal, pues, y del podcast, ¿no? De Extraviados y Ujú, Sedientos. Fíjate que pasa esto justamente, ¿no? Primero, pues, el ser humano, y lo seguimos notando, ¿no? Independientemente de que estemos en medio de la tecnología o en medio ujú. de digamos, del clásico, como dice Fray Nelson, ¿no? El clásico, patrón de vida, ¿no? Ajá, Producir, consumir y entretenerse, producir, así es. consumir y entretenerse. Sin embargo, vemos que el ser humano, está inquieto, busca, ¿no? Es decir, por un lado está esta parte positiva donde vemos que, y también, bueno, particularmente me toca a mí, que es que hay necesidad, ¿no? De la espiritualidad, de Ujú, saber qué es, cómo, ¿no? Dónde, ¿no?
con quién, ¿no? O sea, Ujú. ¿verdad? Por un lado, nos habla de un ser humano sediento, ¿verdad? Así es. Sediento de una espiritualidad, pero como tú decías, una espiritualidad profunda, una espiritualidad real, ¿no? Ujú, Una espiritualidad que tenga que ver o que esté realmente conectada a lo que somos, ¿no? ujú, A esa espiritualidad. Cuando digo real, me refiero, por ejemplo, en este caso, a la espiritualidad que forma parte, que está ahí, ¿no? O sea, ujú, es decir, no es algo que construyo, no es algo que provoco, ¿no? Sino es algo que está ahí, pero que tiene que ver también, en última instancia, con un otro, ¿no? Con un otro, ujú. con un encuentro. Muy bien. Y también, pues es verdad, ¿no? Todo esto que dices tú, vas así como que en la calle y encuentras en los locales o en varios sitios así como un montón de ofertas, un montón de formas, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esto es como algo que está ahí, pero la pregunta es, entre tantas opciones, entre tantas ofertas o entre tantas corrientes de, vamos a decirlo así, como de pensamiento, Sí, entre tanto ¿verdad? buffet. Ujú, sí, Ajá. en todo el menú que hay de, Exacto, sí, sí, de, sí. de, de opciones para la espiritualidad, uno se puede preguntar, oye, ¿y cuál es el camino en esto? ¿Cuál es la espiritualidad? Ujú. ¿Ah? ¿Cuál es la auténtica espiritualidad? Es decir, entre tantas opciones, entre tantas voces, ¿cómo no extraviarme? Sí, cómo Porque, escoger la ujú, adecuada, ¿no? sí, sí, porque entre tantas voces tengo que distinguir, ¿no? Tengo que distinguir cuál es la que conecta con lo que soy, ¿no? Ujú. Entonces, aquí pues está este problemón, ¿no? A nivel, pues, sociocultural, ¿no? Que es Sí. decir, ¿verdad? Un montón decíamos, de alternativas, ¿no? Ujú. Y que son ruido también. O sea, demasiadas alternativas también terminan siendo algo que satura, Sí. ¿verdad? Algo que es, bueno, aquí dicen esto, allá dicen aquello, otros dicen esto. Sí, Estos, no te hace tomar la decisión no, correcta, pues, no. porque de tanto, pues, ya no sabes ni qué. Sí, acá se contradicen, acá te dan la razón, acá, Ajá. ¿verdad? Ajá. Toda una telaraña, sí, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, pero vamos a ver qué es lo que nos respondieron 3 personas. En esta ocasión fueron 3 personas a las que Ujú. pregunté que me dijeran con toda confianza para ellos qué es la espiritualidad. Ajá. Algo que me gusta mucho de preguntarle a personas que bien pueden estar muy próximas o tienen cierta distancia con, digamos, con la práctica Ujú. cristiana. Sin embargo, en sus respuestas hay como elementos muy interesantes. Y, por ejemplo, voy a comenzar con una de ellas que dice, es confuso. Fíjate lo que, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, En la- después de tanto que tienen, pues, sí logra sí, confundir. de la cantidad de, Ujú. de, de caminos. Es confuso. Es la conciencia que tenemos. Fíjate, la parte de la conciencia. Yo no sé Ujú. cuál sea como lo Concepto. que, ajá, exacto, lo que entiende por conciencia, pero ya está tocando aquí un tema Ujú. importante. Siento que nos hace diferentes. Sé que existe y que es algo que no puedo ver materialmente. La espiritualidad depende de cada quien hacia dónde se dirige su vida. Fíjate, hacia dónde se dirige, ¿verdad? Ujú. Habla de sentido, ¿no? Y bueno, dice aquí que a veces se manifiestan en la forma de ideología, filosofía, escuela, religión, etcétera. Me doy cuenta ya sea por medio de estudio o bien como lo que cada quien le hace sentir bien o pleno. Esa es la respuesta que me daban y particularmente, no sé, en tu caso, ¿qué resaltarías? Pero yo resaltaría que me llamó la atención que tocó el tema de confusión, ¿verdad? Ujú. Y, el tema de conciencia y la parte de cómo eso se va como plasmando o manifestando en diferentes modos, ¿no? A forma de una filosofía, o mejor dicho, de una ideología o de una práctica o un estilo religioso o esto, ¿no? O sea, como que me llamó la atención esos elementos. Sí, fíjate Ujú. que al final es el concepto de cada uno o de las personas que nosotros les preguntamos, pero si resaltamos, una es la parte de la conciencia, que más adelante platicaremos de eso, pero otra también se me hizo súper interesante la parte en la que dice la espiritualidad depende de cada quien y hacia dónde dirige su vida, que también es un tema delicado el por qué luego es donde vienen todas estas vertientes.
de las... Del cada quien. Ujú, Ajá, porque si cada quien dirigiera su vida hacia un concepto de espiritualidad, por eso es que empiezan esta parte de las diversas espiritualidades ujú. que te venden por fuera, pues, Sí. porque como no, al final la espiritualidad es una y viene del interior de nosotros y la conexión con alguien más. Ujú, Entonces, si partimos a lo que cada quien dirige su vida, pues vienen estos temas de tú vas a hacer tu espiritualidad para sentirte bien, mm, hablando en un tema muy drástico, matando cochinos o cosas así, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no es como esa parte, entonces sí, se me hace como interesante cómo de aquí viene ya este extravío, ¿no? sí. Y otra es el que a cada quien le hace sentir bien o pleno. Parte importante para marcar la parte de la espiritualidad, que al final es esta conexión que está en tu interior que te hace sentir bien, Ujú, ¿va? Platicaba mismo de mi anécdota de la semana que de alguna manera cuando paras y te das cuenta de que no has hecho este interiorismo y ujú, conectando con lo que haces día a día, no te hace sentir pleno. O sea, después de un tiempo en el cual nunca te has dado esta oportunidad, empiezas a hacer las cosas por monotonía y no empiezas a darle sentido a las cosas. ujú, Que hablábamos del ir más allá de lo que realmente estás haciendo, ¿no? ujú. Entonces, es interesante cómo vamos formando esta parte de las pseudo espiritualidades y la espiritualidad real, ¿no? Sí, algo que me interesa es eso, ¿no? Que las mismas personas que nos daban estas respuestas, bueno, todavía falta Ujú. leer Las la siguiente demás. contigo, Ajá. este, ellas mismas decían que se reconocen como no necesariamente conocedoras sobre esto. Sin embargo, les decía que era importante decir, pues, qué es lo que consideraban, ¿no? Y Exacto. cómo incluso, aunque no se consideren conocedoras, hay elementos muy interesantes que de alguna forma está como un poquito ahí, ¿verdad? Muy Ujú. sutil, ¿no? Exacto, Pero sí. que son elementos que llaman la atención porque es algo como, volvemos a lo mismo, como muy propio del ser humano, ¿no? Que de alguna forma nos percatamos, pues. Sí que de alguna manera formamos desde pequeños. O Ujú, sea, de alguna manera nuestros papás o si llevamos una guía religiosa te van ayudando a formar este concepto. ujú, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos, Jera? Mira, otra de las personas que preguntamos, nos decía que la espiritualidad es el poder conectar conmigo a un nivel más trascendente. Es también importante. Tomar nota. Ajá. Como de la mente o algo así, a una luz interior o fuerza, pero todo a nivel interior. Lo he experimentado varias veces donde he tenido que conectar o buscar conmigo misma ese sentido o trascendencia para asimilar ciertas situaciones o afrontar algo. Es donde para mí entraría la espiritualidad. O sea, tiene varias cosas. La primera que ahí hice una pausa es esta parte de a un nivel más trascendente. Ujú, No solo se queda en uno mismo, ujú, sino trasciende. O sea, deja una huella, pues. sí. Y esta parte de cómo dice que es el poder conectar con una luz interior o Ujú, como una fuerza interior. Y al final lo ve todo como un interiorismo, ujú, que es parte del significado de esto de espiritualidad, que es el interior, el platicarlo con uno mismo. Y que al final, pues lo ha hecho para poder asimilar o afrontar ciertas situaciones que creo que todo mundo lo hemos pasado. ujú, Cuando tenemos problemas, sucede mucho, pues creo que nos ha pasado a lo mejor a ti también, que de repente traes un chorro de tareas, actividades, problemas, y es como de no me hables, me concentro, tomo distancia. ajá, Ajá. lo asimilas, lo corriges, buscas soluciones y empiezas ya a dialogar. Entonces, Ujú, es interesante cómo es esta otra conexión que dices, sin conocer, como ellos o ellas comentaban, no son conocedoras al 100%, ya tienen por lo menos una embarradita de lo que debe ser la espiritualidad, ¿no? sí. Yo me quedaría, fíjate, aparte de lo que tú dijiste, con lo que dijo esta conocida mía, Ujú, sobre dice que es algo que ha experimentado. Fíjate que aquí ya conecta esta parte, ¿no? Que en la propia experiencia de la vida, ujú, uno se va dando cuenta, ¿verdad? Que hay algo más, ¿no? Que hay cosas a las que uno tiende, que hay cosas a las que uno tiende y puede ser que tienda hacia el exterior, pero también hay cosas que hacen tender hacia el interior, ¿no? ujú. Esta parte de el poder autodialogar, ¿no?
el poder conversar con uno mismo, ¿no? El reflexionar, ¿no? Entonces, no sé, me llama la atención esa parte que dice porque es muy dado, o sea, es que es algo muy de la experiencia humana. Sí, sí, sí. Como Ujú, hablábamos y decíamos, es mucho de la práctica, ujú, de sí. nuestro día a día. Y a ver, platícame quién más les preguntamos. Una última persona dice, la espiritualidad es tener un equilibrio de paz mental en el sentido de agradecer y reconocer todo lo que se tiene, quizá unido allí, perdón, quizá también a la creencia de tener la fe a un Dios quien te provee de ellas, ¿verdad? Es decir, aquí, bueno, fíjate, paz. Ciertamente, o sea, la respuesta como tal, la hilación o la Ujú, secuencia, apunta a algo que estábamos hablando hoy, queda muy dado en las, em, digamos, en las ofertas de hoy, ¿no? ujú. Pero sin embargo, como hay una palabra aquí que da, que es una palabra profunda y que es una palabra muy conocida en el cristianismo, la paz, ¿no? Sí. La paz. Y luego dice aquí agradecimiento y reconocimiento, ¿verdad? Agradecer y reconocer, ¿verdad? Ujú. Y dice también la parte de la fe, ¿verdad? Toca la palabra fe. Entonces, sería con lo que yo resaltaría en esta respuesta, que va de la misma forma, ¿no? Arrojando como destellos Ujú. de cosas que, bueno, que ya internamente, ¿no? Vamos conociendo. Sí, 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 sí. O sea, creo que de las tres, no por decidir que una es mejor o algo así, pero de las tres, de alguna manera, con la que yo más me identifico es con esta última, porque habla ya más de un tema de ahora sí, este tema más religioso, en este caso nosotros como católico, porque sí, en mi experiencia y en lo que yo he vivido día a día, la espiritualidad para mí es esto, esta paz mental o esta paz propia que Ujú, me da el charlar no solo conmigo, sino como charlar en compañía de Dios para sentirme tranquilo, agradeciendo ujú, y, y reconociendo que todo lo que tengo no es solo por mí, sino porque tengo alguien que me ayuda, en este caso Dios. Entonces, creo que yo resaltaría realmente esta parte de que es con la que más me quedo, porque ujú, sí tiene muchos matices religiosos que para mí pues son como lo importante, ¿no? ujú. Sí. Fíjate que en mi caso yo me identifico sencillamente con los conceptos de cada una Ujú. que elegí, o que mencioné. Me quedaría con ellos porque sí forman parte de mí, aunque he de admitir que soy más acomodado al cómo se complementan, ¿no? Ya. Al cómo se van complementando, o la famosa palabra, ¿no? De cómo van convergiendo, ¿no? Cómo convergen. Ajá. Básicamente sería me quedaría con estas. Pero a propósito de estas respuestas, vamos a mencionar un punto muy importante. Ujú, Ya ahora sí entramos a la parte formal, ¿no? A ujú, la parte formal, es decir, vamos con las fuentes. Primer punto, bueno, a ver, ¿qué entendemos por la vida interior, no? ujú, La vida interior, que como tú bien decías, llama la atención que personas que se consideran, como en este caso ellas tres, conocidas mías, se consideran de alguna forma como desconocedoras ujú, o con cierta distancia de la praxis, ¿ah? Cristiana como tal, o sin embargo, mm, hay como palabras que ya propician, ¿no? El comentario sobre la vida interior. ¿Y qué es eso? Ah, pues mira, el ser humano es un ser que es capaz de, ya lo decías tú, ¿ah? De conversar consigo mismo. En ujú. cuanto el ser humano deja de estar, por ejemplo, con sus amigos, estamos aquí, no sé, los amigos platicando, conviviendo un rato, pasándola bien, se van a sus casas Ujú. y pues dejan el cochinero y uno tiene que El desastre, y uno tiene que limpiar todo Sí, lo que bueno, pero hacen. ya que terminas de limpiar, o si no, en el momento que estás todavía limpiando, pero ya Ujú. se despidieron, estuvo muy, muy bien, y entonces, ¿qué pasa? Que comienza uno a conversar consigo mismo, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, pero ya el punto es que hay esa conversación Ujú, en el interior, ¿no? Y todavía no estamos mencionando la parte de la espiritualidad, simplemente estamos diciendo que el ser humano tiene vida interior, puede tenerla, que es verdad que se puede vivir también de una forma opuesta, ¿eh? Aún con la posibilidad
de tener vida interior, de flexionarse sobre sí mismo, ¿verdad? Ujú. De preguntarse a sí mismo, es verdad también que se puede vivir de una forma ignorando esto, o sea, de una forma opuesta, si se quiere, Okey. ¿verdad? No haciendo caso a esto y siempre pretendiendo escapar del interior, es decir, siempre distraído, despistado, siempre anclado al exterior, ¿no? Puede pasar. Sucede mucho esto como con las personas que que buscan nunca dejar de hacer algo, porque cuando lo dejan de hacer es cuando empiezan a surgir sus problemas, no por es que sí, que se escuche feo, como sus problemas mentales, ¿no? Como cuando las personas que están en alguna depresión o algo así, siempre están activas porque saben que en el momento en el que se quedan solas van a empezar a interiorizarse, a platicar consigo mismas y empieza esta depresión otra vez, ¿no? Y hay cosas que solo se resuelven en el interior. Ajá. Es decir, hay cosas que no podremos resolver estando fuera de nosotros mismos. Ujú. Allá en el exterior, como tú dices, podemos a lo mejor descargar o ¿verdad? Distraerse o fugar un poquito, ¿no? Sí. Las cosas, pero no se terminan por resolver. Puede haber cierta relajación o cierta quietud, ¿no? Ujú. Haciendo, como tú dices, por ejemplo, el activismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sería a lo que yo creo que te refieres, ¿no? Como el Ajá, el activismo, es concepto. hacer, Ajá. hacer, hacer, hacer para no tener tiempo ni de De pensar. escucharme, ni de escuchar, ni de interior, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Que hay cosas que solo se van a resolver en el interior, ¿no? Sí. Hasta que nos asomemos allá adentro a ver qué hay, ¿no? Es cuando no Ujú, sanan ujú. realmente por estar pensando en el exterior en lugar de en el interior. Sí, y es más, tan solo el hecho de tomar distancia y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, Ujú. ¿qué me está pasando? Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo hoy? ¿No? O sea, el Sí, poderse detener un poco, ¿verdad? exacto. Y bueno, pasando ya ahora sí a la parte de, pues ahora sí que tratar de responder, ¿verdad? ¿Qué es la Ujú, espiritualidad? ¿Y cuál es su condición de posibilidad? ujú, Hay un pasaje eh, del, del, em, del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, ujú, que dice así, que es Éxodo, capítulo 3 versículo del 1 al 5. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas, fíjate bien en esta palabra, más allá, ujú. atención, más allá del desierto, y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Fíjate, más allá y llegó a Ujú. la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Fíjate, algo inusual, ¿no? Algo Lo no esperado común. es que se Ujú, consuma ujú, y no ocurría. ujú. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó del medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Palabras que hay que rescatar de aquí. Mira, más allá, la montaña de Dios, la Ujú. zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Voy a acercarme, se acercaba, el lugar en que estás es tierra sagrada. Esto, esto es lo que en un primer momento o en una primera aproximación podemos responder acerca de la pregunta que es la espiritualidad. Ujú. La espiritualidad es justamente ese ir más allá de lo común, de un programa, de la monotonía, de un patrón de conducta. Es ir más allá, es decir, la trascendencia. Sí, que hablábamos mucho de eso al inicio, ¿no? Es Sí. esta parte de no quedarte solo con las cosas. Ujú. Y se ve clarísimo en el versículo que platiqué, que leímos, de esta trascendencia de no quedarte. O sea, porque fácil hubiera sido para Moisés simplemente ver la zarza e irse caminando Sí, o no, ignorándola. exactamente, o no haberse esforzado, o simplemente haber llegado donde era necesario. Ujú. Sin embargo, este ir más allá tuvo consecuencias. Así es. En ese sentido, consecuencias buenas, Ujú. ¿verdad? Y es que se encuentra con Con Dios. Dios. Ajá. Por eso, como los ejemplos nos ayudan mucho, ¿verdad? A poder ser claros, Ujú.
Cuando decimos, por ejemplo, una lectura espiritual, ya se entenderá con esta definición, ¿verdad? De que es ir más allá, trascender, ¿no? La espiritualidad. Como, claro, una primera aproximación. Claro que Ujú, en otros momentos hablaremos de otros aspectos de la misma. Es como si agarro un libro, ¿va? La famosa lectura espiritual, y ujú, bien yo podría leer incluso la vida de un santo o podría leer algo que sea de provecho espiritual. Sin embargo, yo podría leerlo y no necesariamente voy más allá, ¿me explico? Puedo leerlo y, pues, me quedo con el dato, la palabra, con la historia en sí, ujú. la Como anécdota, anécdotas de etcétera. Ajá, biografía o algo sí. así, ajá. Y, pues, uno puede concluir, eso no me dice nada a mí, ¿no? Pero otra cosa es leer algo y además preguntarse, y además, poder ver cuál es la intención del autor, a quién se dirigió, en qué contexto lo escribió, y luego sobre de quién se habla, quién fue y qué hay detrás de esa vida que fue forjando, por ejemplo, dicho carácter, ¿verdad? Ujú, O que le propició digamos, ciertos actos heroicos, ¿no? O no sé cuál fue la vida de esa persona, su historia, sus padres, sus valores, ¿no? Sus ujú. ideales. Es decir, y además ese libro que me dice a mí hoy, en mi vida particular, a mí, Gabriel, a la edad que tengo, en las circunstancias en las que estoy, en el estado que estoy, ¿verdad? Ujú, Es decir, un libro, una lectura, bien, me puedo quedar ahí o puedo, al igual que Moisés, ir más allá, ¿verdad? Ir más allá, acercarme, a ver, a escuchar, y entonces uno se topa ahí con el misterio, uno se topa ahí con respuestas, uno se ujú, topa en otras palabras, en otras palabras, con Dios, ¿no? sí. Sí, Ujú, escuchaba yo haciendo referencia a este tema de la lectura espiritual. Ahorita que lo platicabas me venía no recuerdo dónde lo escuché, creo que fue en un video de Instagram o algo así. ujú. Uno de esos videos que ves cuando vas perdiendo el tiempo en el celular. Pero hablaba algo así como de la lectura en los libros, que muchas veces un libro lo puedes leer una ocasión y no te va a servir. Lo puedes leer otra ocasión y tampoco te va a servir. El libro te va a servir en el momento en el que el concepto de tu vida te esté sirviendo ese libro, ¿no? Ujú, Entonces, habla como lo que decías ahorita, pues, de yo ahorita, Gerardo, leo a lo mejor un libro teniendo 15 años y para mí ha de haber sido X, pero ahora lo leo teniendo 20 años con con ya una historia de otros 5 años de vida, ujú, un concepto donde a lo mejor ya me salí de mi casa, ya me voy a casar, ya voy a comprar casa, bla, 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 y lo leo y en ese momento me va a hacer clic ujú. y y a lo mejor ahora sí viene esta lectura espiritual donde ya empiezo a cuestionarme qué fin tiene esto que estoy leyendo, ¿no? Sí, sí, podemos decir que esas experiencias van propiciando, van facilitando, ¿no? Ajá. Facilitando el terreno, ¿no? Para que se pueda dar ese clic, ¿no? Ujú. Sí, Que sí, creo que sí. de esta manera es como esta madurez, Ujú. ¿no? También hablándolo de un tema de una madurez espiritual, ¿no? Sí, exactamente. Y mira, otro ejemplo sería el hecho de preguntarnos algo, ¿verdad? Ujú, Sobre todo las preguntas profundas sobre, por ejemplo, em, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? ¿Hacia dónde apunta mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? lo ¿No? que estoy haciendo. Exacto. ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué es para qué existo? ¿Quién me puso aquí? ¿Verdad? Ujú, Em, es decir, por ejemplo, también la parte de, eh, ¿hay sentido en la vida? ¿O solo la tengo, o solo tengo que yo construir mi sentido? ¿No? ujú, También esta parte, eso, porque a veces es como, encuéntrale sentido, pues sí, ah, pero ¿dónde? ¿No? ¿Y cómo? Y el preguntar, ¿no? Preguntas que, ojo, preguntas al estilo filosófico. ¿Qué significa esto? Que son preguntas que nos lleven a la acción, ¿no? O sea, preguntas de dónde, por qué, y que este asombro, pero es un asombro que mueve, ¿no? Es un ujú, asombro que mueve y no es solamente una especie de sorprendido y ya. No, sino que es un estado en el cual uno se asombra de las cosas, pero al mismo tiempo se pone en movimiento ujú. a más, ¿no? Que te lleva a una Ujú. acción, ¿no? Sí. Porque también hay que tener cuidado en no hacernos preguntas solo para, como dicen, ahogarnos más en el hoyo, Ujú. sin necesidad de que te lleve a una acción.
O Sí. sea, si te preguntas qué estoy haciendo, es qué estoy haciendo y lo que estoy haciendo está haciendo este mal, entonces, ¿qué voy a hacer nuevo para Ujú. ser distinto, no? Voy a poner un ejemplo de preguntas, digamos, de diferente tipo. Ujú. No es lo mismo decir, hoy desayuno cereal o, no sé, o un huevito con frijoles. Ajá, A decir, em, ¿qué objetivo tengo en este día que me aproxime más a Dios? O es que eso es una pregunta muy en otro plano, ¿sí me explico? O ujú, sea, no es lo mismo decir, ¿es A o B? En algo inmediato o en algo, vamos a decir así como sin tanta relevancia ujú, en el día de todos, exacto. a decir, ¿cuál va a ser el sentido profundo de mi vida? ¿Verdad? O cómo puedo ser feliz. Es que Ujú. eso ya es una pregunta de otro nivel, ¿no? Sí, no es una Ujú, respuesta como dices A o B, es ujú. implica interiorizarte, ¿no? Sí, ujú, echarte un El clavado dentro, ¿no? Ujú. ajá, Otro ejemplo es la de cómo nos podemos sobreponer a las propias necesidades básicas ujú. o cosas por el estilo, ¿no? Un ejemplo, a ver, eh, no sé, ahorita que estamos en Cuaresma, cuando haces ayuno, ¿qué era? Sí, un tema súper complicado en el trabajo que ya platicaba en el podcast número 0, pero cada que hago ayuno me cuestionan el por qué lo hago. Sí, sí. Pero sí, 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 o sea, es esta parte del hago ayuno para poder, o lo ofrezco mi ayuno por las necesidades de, no sé, de la iglesia. Ofrezco el ayuno por los enfermos, ofrezco el ayuno por otras más de las, ¿cómo llamarlo nosotros? Ay, se me fue lo de las misericordias. Sí, las obras de sí, las Obras de obras, ajá. misericordia. Ajá. Entonces, ¿cómo le damos ya un sentido a algo que de alguna manera uno puede decir, es que cómo vas a hacer ayuno si te vas a morir de hambre y cosas así? Sí, Entonces, yo no tuviera una necesidad de hacerlo, pero le estoy poniendo mi necesidad, ¿cómo llamarlo? Si corporal o mi necesidad humana y le estoy dando un sentido en claro. esta oportunidad que tengo yo como persona a poder ser más que mis sentidos naturales y darle un sentido a esto, ¿no? Ujú, sí. Mira, un claro ejemplo de lo que tú mencionas, ¿no? Una persona que, por un lado, fíjate, no cree lo que tú crees o no está dentro Ujú. De mi de tu concepto, concepto o de de mi tu círculo. espiritualidad o de tu religión, ¿va? Ujú, Es decir, una persona que no es católico te observa a ti, católico, haciendo ayuno, ya para empezar hay una distancia. ¿Por qué? Porque entonces el acto de ayunar lo ve él desde afuera, desde su trinchera. Se entiende eso, ¿no? Claro. Sin embargo, a la hora de preguntarte, resulta que hay un sentido muy propio del por qué ayunas. Por mencionar solamente dos cosas que tiene el sentido de ayunar, ¿no? ujú. Uno es el ser capaz de dominar, ¿no? De dominarte, Tu instinto, ajá, ajá. dominar las pasiones. Y número dos, también el aumentar, ¿no? La generosidad o la parte de los necesitados, ¿no? Porque precisamente experimentando hambre o experimentando esfuerzo, ¿no? Uno Ujú, puede también ser más comprensivo con los ujú, necesitados también, ¿no? Digo, todos somos necesitados, pero me refiero en el sentido como se entiende aquí, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que en tu ayunar hay todo un tema interior, hay todo un sentido religioso, ¿va? Y que solo se va a entender estando dentro de. Claro, el que está afuera no lo va a entender igual, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no solo es el acto de ayunar y ya. O sea, no solo es no ingerir alimento y ya. Y ujú. ahí quedó todo. Y lo demás es invento en tu cabeza. Sí, sí, No, sí. no, es que justamente aquí es que hay una intención, hay un sentido que precisamente ese sentido da fuerza para Ujú, sobrellevarlo. Porque es que si no hubiera sentido o no hubiera intencionalidad en algo así, que bueno, en otras palabras, pues la espiritualidad, ¿no? ujú. Si no hubiese eso, o sea, no tendría sentido, o sea, ¿quién se aguantaría ¿no? Sí, o El sea, hambre? Ajá. sería ilógico, Ujú, es como pregunta, ¿por qué te estás aguantando el hambre eh, si puedes comer? claro, ajá, sí, sí, sí. Sí. Y un último ejemplo sería cuando alguien da limosna, por ejemplo, cuando, no sé, tú, Jera, das Ujú, limosna y de repente, en términos materiales, tú pierdes.
pero Ajá. pero en otro plano, en el plano espiritual, tú Ajá, ganas no. también. Ujú, ¿Por qué? Porque hay también, volvemos a lo mismo, un sentido para ti el dar limosna, ¿no? ujú, Hay un sentido para ti, ¿verdad? Que es, que es trascendente. ¿Trascendente de qué? Respecto a qué, trascendente a lo que diste, a las ujú. monedas, o al billete, o al a lo meramente tangible, material. Tu sentido trasciende eso, ¿no? Sí, ya le Ujú, encuentras y le pones, como dicen, pies y cabeza y nombre a ujú. las cosas. Sí, Ajá. sí, sí, sí. ¿Cómo ves? No, muy bien. Perfecto. No, sí, o sea, creo que de alguna manera, este, son ejemplos claros que de alguna manera tratamos de explicarlos para que pueda quedar un poquito más conciso la parte de qué significa la espiritualidad, que al final es esta trascendencia del hombre, que es lo que buscamos día a día. Sí. Palabras más estrictas sería, por lo tanto, que toda esa parte de ir más allá, Ujú, todo lo, digamos, lo ideal sería que todo lo que de nosotros tiende a ir más allá o a trascender, se entienda en relación a algo que es necesario, ¿eh? A un encuentro, a ujú. encontrarse con esa zarza ardiente que no se Así es. consume. Es decir, el propósito es ese encuentro, ¿no? Con Dios. Cuando una lectura, cuando el quehacer, cuando estudiar, cuando trabajar, cuando padecer un dolor o un sufrimiento, lo ofrezco, lo oriento, ¿va? Lo pongo en sus manos, trasciendo por encima de eso, ¿no? Y cobra sentido en mí, y poderlo ofrecer a Dios y poderlo dedicar y poder pensar en otros. Entonces, cuando nos encontramos con esta espiritualidad. Y que es este encuentro con Dios. Dentro de los videos que yo veía platicando este tema de la espiritualidad, eh, uno de una, no recuerdo la charla, igual ahí les pongo en el Ujú, video cuál era, pero hablaba de esta parte de que al final el alma completa es como si fuera un castillo que está lleno de muchísimos cuartos, como todo castillo enorme, en el cual pues cada castillo tiene como su parte. Pero al final, en el centro de este castillo encontramos una habitación, un aposento, un algo donde en donde están pasando las cosas más secretas entre Dios y el alma. Y que parte de este camino que nos lleva a encontrarnos con Dios. Esta espiritualidad, como decías, el yo hacer qué hacer, el yo ayunar, el ujú, yo dar limosna, el yo ayudar a un anciano a cruzar la calle y todo esto, lleva un trasfondo de mi espiritualidad interior para trascender y encontrarme con Dios, ujú. que al final es, o sea, a mí me asombró mucho esta parte de las cosas secretas, Sí. como cuando dicen es entre tú y Dios, Ujú. no, por ejemplo, haces algún sacrificio y estás diciéndole a todos, estoy haciendo este sacrificio para ayudar a los enfermos, pues no vas, es esta parte secreta, ¿no? Sí. Fíjate que esto me recuerda mucho al concepto de conciencia moral Ajá, que nos dice el catecismo. ¿Cuál es? Es el de que en el ser humano hay un recinto, ¿verdad? ajá, En lo profundo del hombre, en el corazón del hombre, hay un recinto que solamente estás tú, como decías, en lo secreto, tú así es. y Dios, tú y la verdad. Ajá, Y que podríamos aparentar y podríamos construir todo un escenario donde inventamos ser alguien que no somos, pero en el silencio, allá en la noche, en ajá, la soledad, se dice que entonces ahí está lo que decías tú, ese lugar secreto donde sé que eso no es o que sí es, ¿no? Allá donde estás con lo que decían la conciencia, la voz de la conciencia, ¿no? La voz de ajá, la conciencia que es el eco de la voz de Dios, ¿no? así es. Sí, 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 o sea, es súper impresionante. Igual, por si tienen oportunidad de investigar un poquito más, está súper interesante esta parte. Ujú, sí, sí, sí. Y pues, ¿qué te llevas, Gera, de todo esto, de, Ah, de esta plática de compas? sí, esta plática amena. Pues fíjate que me llevo varias cosas. Una, el tema de cómo la espiritualidad es una trascendencia. O sea, no solamente se queda en lo que ahorita venden mucho, en Ujú, el tema de adentrarte a ti, en conocerte y ya.
y tú mismo tienes que crecer y tú mismo tienes que aprender y tú mismo tienes que interiorizarte y demás. En que no solo es eso, sino realmente lleva una trascendencia, le tienes que dar un sentido. No solamente, como platicabas, no solamente te preguntes para conocerte y ya, sino te estás preguntando, te estás conociendo, pero ¿qué más? ¿Qué Mm, sigue? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acciones o, o, como por así decirlo, cosas vas a hacer para que eso no se quede solo ahí? O sea, ujú, que trascienda y te ayude a mejorar, te ayude a darle un sentido a tu vida. ujú, Que hagas una pausa, realmente recapitules, realmente tomes el camino correcto de lo que ya te estabas, volvemos al título del podcast, de lo que ya te estabas extraviando ujú. para darle un sentido y tomar acción a las cosas, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Y tú, Gabriel, qué te llevas? Yo me llevo la tarea de no descuidar la vida interior, es Ujú, decir, de no meterme o someterme al puro activismo, al hacer por hacer, ujú, sino seguir eh, preocupándome y seguir dando tiempo de calidad a la vida interior. ujú, Y segundo, también me deja de tarea la parte de cuestionarme a mí mismo si hago lo que Moisés hizo, ir más allá, atreverme, conocer, ujú, acercarme, ¿no? Para poder tener ujú. ese encuentro con Dios. Así es, sí. De alguna manera pudiéramos explicarles desde nuestra trinchera Ujú, cómo es que podemos acercarnos más a la vida espiritual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, de alguna manera, siempre, por lo menos, dense un tiempo todos los días de platicarse consigo mismo. Dense un tiempo de, como por ahí dicen, de recapitular tu día. En algún lugar escuché que es bueno antes de dormir, como que darle un reset a todo tu ujú, cassette y ver, a ver, hoy qué pasó, hoy qué hice, estuvo bien, estuvo mal, pude haberlo hecho mejor, ujú. pude haberme encontrado mejor o no. En este caso, de una manera más católica, ¿qué tanto me asemejé a Dios y qué tanto necesito para ser distinto, no? ¿Qué tanto necesito para llegar a ser como Él? Sí, totalmente examinar, ¿no? Nuestro día Ujú, para el día siguiente tratar de vivir mejor, ¿verdad? así es. Recuerdo una frase, a ver si, no o sea, el orden no estoy seguro, pero es algo así como de Sócrates, ¿no? O Ajá, se le atribuye a Sócrates que es una vida sin examen, ¿no? Una vida sin examinar no es digna de ser vivida, ¿no? así es. Entonces, eso. Y bueno, yo recomendaría también, por otro lado, algo muy insistente que vamos a estar haciendo en los podcasts, que es la dirección espiritual. Así Me ha es, ayudado bastante, totalmente. ¿verdad? La dirección espiritual, la vida, pues, de los sacramentos, em, la lectura espiritual, hablando de hoy. Ujú, ¿Qué más puede ser? Pues también la parte de la amistad, ujú, porque también en la amistad te ayudan a conocerte, ¿no? O sea, quieras o no, estás conviviendo y siempre te dicen, hey, ujú, tú eres pésimo en esto, tú eres bueno en esto, ¿no? Entonces, es otra sí. fuente de autoconocimiento también. Sí, que de Ujú. alguna manera tú mismo a veces ni te das cuenta. Sí, sí, sí. Con alguien más, sí. Sí, tienes muchísima razón. La guía espiritual ayuda demasiado. Por eso se llama guía espiritual. Ujú, sí, así es. ¿Y qué nos espera ver en la interacción, Jera? Pues los seguimos invitando a que se suscriban. Por ahí les voy a poner el botoncito para que se suscriban. Vamos avanzando poco a poquito. Ahí vamos a seguir. Ahora sí, ya subiendo todo en todas en las plataformas. Ujú, Le hemos decaído en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, pero vamos a retomarlo. ok. Entonces les invito a suscribirse, les invito a que nos ayuden a seguir creciendo esta gran comunidad de extraviados y sedientos. Y pues esperen el siguiente capítulo. Seguimos grabando, no vamos a dejar de grabar, vamos a seguir siguiendo capítulo cada miércoles. Ujú, El horario, pues entre 12, 1, 2 de la tarde, conforme se pueda y el internet nos lo permita. Son ujú. pesados los videos para subir, pero sí, ahí los seguimos invitando. Va que va. Pues entonces, con gusto, Jera. Un Estaré gusto contigo, ¿eh? igualmente, Gabriel. Ya sabes, siempre un gusto platicar contigo. Igualmente, Pues cuídate. bueno, Hasta pues hasta luego. luego.